Buenos días, profesor y compañeros. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Manuela Arenas y el día de hoy voy a estar hablando un poco sobre la evolución económica de México entre 1980 y el 2010. Bueno, el tema central del artículo es analizar las causas del bajo crecimiento económico de México desde los 80 hasta principios del 2010. Eh, bueno, este usa la teoría de la demanda efectiva, que se argumenta que el problema principal no ha sido la falta de oferta o productividad, sino una demanda insuficiente causada por políticas fiscales y monetarias restrictivas y por una distribución del ingreso regresiva. Bueno, las principales ideas del artículo, la primera es el estancamiento no económico de los 80, que México sufrió con un crecimiento económico lento y muy volátil desde la crisis de 1982. Bueno, que pese a una reforma estructural que ellos tuvieron en su momento, la apertura comercial y la estabilidad macroeconómica y el crecimiento no han sido como sostenibles ni como incluyentes. Y em, en particular el crecimiento del PIB, o sea, del capital, ha sido muy inferior al país de ejemplo como Chile, Brasil o Argentina. Bueno, vamos a hablar en nuestro segundo punto el rol de la demanda efectiva. A diferencia del enfoque tradicional centrado en la oferta, los autores sostienen que la demanda efectiva es el verdadero motor del crecimiento económico. Bueno, también vemos que la demanda efectiva depende del consumo, la inversión, los gastos públicos y las exportaciones netas, y que las políticas mexicanas han reprimido esas fuentes de las demandas, de la demanda, perdón. Bueno, la distribución del ingreso. La participación de los salarios en los ingresos nacionales han caído drásticamente desde los 80, como hasta más del 30%. El salario mínimo perdió casi un tercio de su poder adquisitivo entre el 81 y el 2001. Y esta pérdida de poder salarial ha debilitado el consumo, una de las principales fuentes de la demanda efectiva. Bueno, la política económica restrictiva, pues, la política fiscal, este tiene el gasto público bajo, déficit cero de objetivo principal. Bueno, la política monetaria, que tiene tasas de interés altas para controlar la inflación. em, lo que ha atraído capital especulativo, pero ha frenado el crecimiento y encarecido como el crédito. Bueno, y el tipo de cambio, la aparición del peso ha deteriorado la competitividad externa y ha aumentado el déficit comercial. Bueno, en nuestro modelo económico, en el documento, se habla que se estima un modelo par, que son los vectores autorregresivos, y de correlación de errores ECM, con datos del 98 al 2010. También se encontró que el PIB de México depende positivamente del PIB de Estados Unidos, o sea, la demanda externa. Eh, la participación salarial, o sea, el consumo, del gasto público, también de la masa monetaria, o sea, el crédito, de la negatividad de los impuestos, ejemplo el IVA, y que esto confirma la hipótesis de que el crecimiento está limitado por la demanda de efectiva. Bueno, hablemos de las consecuencias estructurales.
El crecimiento débil que da baja inversión, menor acumulación de capital, menor productividad, más, más desigualdad y más pobreza. También aumento del empleo informal, o sea, hasta el 60% del PEA. Y la dificultad para sostener el crecimiento sin afectar el equilibrio externo. Bueno, un cambio del paradigma económico desde los 80 en México fue la reducción del papel del Estado en la economía, o sea, menos gasto público, menos inversión pública. También la apertura comercial y financiera, que fue casi total. Y la creencia en el que el crecimiento vendría de las insecciones internacionales y no de la política interna. Bueno, un resultado fue que México abrió sus mercados y logró grandes aumentos en exportaciones manufactureras, pero no hubo un crecimiento sobre el PIB ni sobre el empleo formal. Bueno, la reforma fiscal y el debilitamiento del gasto público. En el 2006 se promulgó la Ley de Responsabilidad de Hacienda, que en la práctica prohibió el déficit público, incluso para inversión productiva. También esta decisión como tuvo un fuerte impacto negativo en la capitalización del Estado para estimular la demanda interna, y a partir de ahí el sector privado se convirtió en el único motor económico, lo que resultó muy insuficiente. Bueno, en los modelos económicos usados, el estudio se basó en técnicas avanzadas como el modelo VAR, o sea, vectores autorregresivos, para capturar las relaciones dinámicas entre las variables. También la cointegración de Johansen para identificar las relaciones de largo plazo estables, y el modelo de correlación de errores, el ECM, para ver cómo se ajustaban las variables ante los desequilibrios. Bueno, concluyendo con el tema, el artículo nos demuestra que el bajo crecimiento económico de México en las últimas décadas no puede explicarse únicamente por factores estructurales o falta de reformas, como sostenimiento el paradigma económico dominante, sino más bien el establecimiento del resultado de un modelo económico centrado en políticas restrictivas como han debilitado la demanda efectiva, específicamente el consumo interno y la inversión pública y también las distribuciones del ingreso. Eh, a través de la evidencia económica se confirma que el crecimiento del PIB mexicano depende directamente de variables del lado de la demanda, como el gasto público, los salarios, la masa monetaria y la demanda externa. Sin embargo, el énfasis de la política económica en la estabilidad macroeconómica y el control del déficit y una política monetaria contractiva ha limitado la capacidad de estimular la economía interna. Además, la caída de la participación salarial y y la, y la persistente desigualdad en la distribución del ingreso han debilitado el consumo y agravado los problemas sociales como la pobreza y la informalidad. En consecuencia, el país ha entrado en un círculo vicioso de bajo crecimiento, bajo empleo formal y baja productividad. Eh, bueno, esa es la conclusión. Espero que les haya gustado mucho y que tengan un feliz resto de día.